Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vamos a reaccionar a lo siguiente, a la historia completa del juicio entre Ripple y la SEC. Como aquí hemos estado hablando durante muchísimo tiempo acerca de XRP y de la propia compañía de Ripple, creo que este contenido puede llegar a ser muy interesante. Dejad un buen me gusta si os gusta este nuevo tipo de contenido, este formato, y sobre todo pasaros por el canal de Historias Cripto y dejadle un buen me gusta, ya que es el autor principal de este gran vídeo. Dicho esto, vamos al lío. 22 de diciembre de 2020. En su último día como presidente de la SEC, Jay Clayton lanzó lo que Brad Garlinghouse llamaría el equivalente legal de Pearl Harbor para la industria cripto. Básicamente este vídeo va a ser el temor de muchos de los holders que estamos por aquí, porque realmente todo el tema del caso con la SEC y demás nos hizo muchísimo daño. Tened en cuenta que empezaron en 2020 y por culpa de todo esto estuvimos en un periodo en el que el precio del activo no llegaba a subir, nos perdimos cualquier tipo de tendencia alcista y en el momento que habían bullruns y demás nadie quería invertir en XRP. Al fin y al cabo esta criptomoneda estaba destinada a las instituciones y la propia Comisión y Bolsa de Valores de los Estados Unidos hacía que realmente las instituciones no pudiesen llegar a adquirir el propio criptoactivo, o que al menos fuese mucho más complejo, y todo esto hizo que durante muchísimos años fuésemos ese criptoproyecto abandonado y tan criticado, aunque a momento de ahora ya por fin hemos solucionado todo, pero madre mía, vaya años hemos pasado. Una demanda de 1.300 millones de dólares contra Ripple Labs, Qué locura, llegó casi a 2.000 millones, recordarlo, al final de todo. acusando a la empresa de vender valores no registrados a través de XRP. Clayton dejó el edificio al día siguiente, pero había iniciado una guerra que duraría 5 años. No es listo ni nada, empezó el conflicto, dijo, ey, tenemos esto. Investigarlo, que yo me voy. Y ahí se lo dejó al siguiente, a Gary Gensler, madre mía. El impacto fue inmediato y devastador. El precio de Hombre, como que nos quitaron de todos los exchanges. Recordar aquella época en la que comprar XRP era muy complejo. Algunos exchanges se saltaron algunas normas y demás y lo seguían vendiendo, pero muchos otros, para no llegar a tener problemas con la SEC ni nada por el estilo, fue empezar todo el conflicto y decir, no, lo retiro, no quiero saber nada. XRP se desplomó un 73%, hasta los 17 centavos. Exchanges como Coinbase eliminaron el token en pánico. Exacto. Pero esta batalla revelaría mucho más. Expondría las grietas en el sistema financiero estadounidense y establecería precedentes que afectarían a Bitcoin, Ethereum y toda la próxima generación de activos digitales. No, claro, porque las regulaciones que afectaban al propio equipo de Ripple, al final estaban afectando también al resto de criptomonedas. Por ello, a día de hoy, Brad Garlinghouse, que ya con tanto nombre me lío, básicamente el propio CEO de Ripple, al fin y al cabo, ha estado diciendo que quiere apoyar la ley Clarity, que quiere que salga ya para evitar que haya cualquier tipo de problema en un futuro, que simplemente se pueda resolver todo mediante la CFTC o la SEC, pero que no haya este vacío legal, entre comillas, en donde se habían estado ellos quedando durante muchísimo tiempo. Gary Gensler asumió la presidencia de la SEC en 2021, transformándose de profesor del MIT, que El mayor enemigo de Ripple. enseñaba blockchain, a crítico feroz de las criptomonedas. Su estrategia de regulación por ejecución, de mandar primero, regular después, dividió a la industria, mientras algunos lo veían como un sheriff necesario para el salvaje oeste cripto. Otros lo veían por el lado opuesto, lo peor, o sea, primero multaba y te hacía perder muchísimo valor y luego ya si eso decía, uy, ahora vamos a buscar una regulación para intentar que estés bien, pero ya les había fastidiado el proyecto. Es más, salieron un montón de personas diciendo que estaban perdiendo más dinero por culpa de que Gary Gensler llegaba a alguna criptomoneda que realmente el haber perdido dinero con esa criptomoneda, que lo perdían por culpa de que generaban este cierto temor y el criptoproyecto caía. Entonces al final se le atribuyeron pérdidas y bueno, mil cosas que fueron malas. Lo consideraban un obstáculo al progreso. Brad Garlinghouse fue directo. Gary Gensler es una responsabilidad política en Estados Unidos. Pero el verdadero escándalo involucraría a William Heeman, exdirector de finanzas corporativas de la SEC. Su discurso de 2018, declarando que Ethereum no era un security, parecía rutinario entonces. 18 meses después, documentos internos revelarían que Heeman había ignorado advertencias de su propio equipo legal y mantenía vínculos financieros con Simpson Thacher, firma miembro de la Enterprise Ethereum Alliance.
Qué locura. Y con todo lo que pasó con la lista de Epstein, que también salía que querían intentar hacer que Ripple no consiguiese seguir adelante, que intentaban eliminarlo y todo, es muy turbio, por todo lo que ha pasado el propio proyecto. La ironía era palpable. Mientras la SEC demandaba a Ripple, sus propios funcionarios tenían conflictos de interés no revelados. Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, emergió como un líder combativo dispuesto a gastar $200 millones en defensa legal. Hombre, te intentan poner una multa de 2.000 millones y que menos que el 10% destinarlo a intentar salvarte, ¿no? Prefieres perder 200 millones que realmente llegar a estar implicado en este caso. Ripple no era la víctima inocente que pretendía ser. Documentos internos revelaron campañas coordinadas contra competidores, incluyendo un email titulado China más Bitcoin, diseñado para sembrar dudas sobre el control chino de Bitcoin. Esta guerra corporativa mostraba que Ripple jugaba el mismo juego sucio que criticaba. Chris Larsen, cofundador con un patrimonio de 9.700 millones de dólares, había vendido aproximadamente 450 millones de dólares en XRP entre 2013 y 2020. Su argumento, que múltiples reguladores extranjeros habían determinado que XRP no era un valor, resonaría en los tribunales. Stuart Alderoty, Chief Legal Officer, articuló el argumento central de Ripple. Los burócratas no electos deben aplicar fielmente la ley dentro de las limitaciones de su jurisdicción. No pueden crear una nueva ley. La jueza, Analisa Torres, Bendita Analisa Torres, cómo nos salvó de todo el lío que teníamos dentro de todo el conflicto, Al fin y al cabo fue quien dictaminó que no éramos un valor, que la multa no podía llegar a ser tan excesiva, que era una locura, y poco a poco se fue calmando la cosa, Si no, hubiésemos liado aquí una enorme. Prendió a todos con una decisión salomónica. 3 años después del inicio del caso, el 13 de julio de 2023, dividió el bebé. Las ventas de XRP a inversores institucionales con contratos y expectativas específicas sí eran securities, unos 728 millones de dólares, pero las ventas... La suerte que teníamos en este punto, que todos los inversores privados, entre comillas, que habían entrado dentro de Ripple, no estaban teniendo pérdidas en ese momento, entonces no se le podía adjudicar conforme había habido algún tipo de punto negativo, porque sí, habías vendido el token de una forma que no se tenía que hacer, pero nadie estaba perdiendo dinero. Entonces con esto también consiguió el equipo de Ripple librarse de mucho. Las anónimas en exchanges públicos no lo eran, unos 757 millones. Su declaración cambiaría todo. XRP, como token digital, no es en sí mismo un contrato de inversión. La magistrada Sarah Netburn, y aquí hicimos ding 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 ding, y de repente XRP subió muchísimo de precio. Fue aún más directa sobre las contradicciones de la SEC. La hipocresía sugiere que está adoptando posiciones para promover su objetivo deseado, no por fidelidad a la ley. El núcleo legal era aparentemente simple. El test de Howey establece 4 criterios para determinar si algo es un security: inversión de dinero, empresa común, expectativa de ganar. Yo, si os soy sincero, pienso que Ripple lo hizo mal y que consiguió tener muy buenos abogados para salvarse, pero como soy inversor del proyecto, tengo que defenderlo, vamos, como si no hubiese un mañana. Y dependencia del trabajo de otros. La SEC argumentaba que XRP cumplía todos los criterios. Citaron victorias previas. Telegram pagó 1.700 millones de dólares. King Interactive fue aplastado. Ripple contraatacó con el principio de fair notice. ¿Cómo podían estar incumpliendo la ley si la SEC nunca clarificó que era legal? Mientras Bitcoin y Ethereum recibían luz verde, XRP operaba en un limbo regulatorio. Además, argumentaban que XRP tenía utilidad real. Procesaba miles de millones de dólares en pagos transfronterizos a través de RippleNet. La decisión de Torres fue revolucionaria precisamente porque reconoció la complejidad, el contexto. Y lo curioso de la jueza Analisa Torres fue el hecho de decir que sí, que Ripple ganaba y en este caso la SEC perdía. Tuvieron que pagar una pequeña multa, pero a comparación de todo lo que había que hacer, no tuvimos que pagar nada. O sea, me sorprendió muchísimo ver cómo Estados Unidos, al fin y al cabo, consiguió que sus jueces y demás dijesen: oye, mira, vamos a mirar bien, vamos a poner las cosas sobre la mesa y vamos a ver qué es lo que está correcto y lo que no, evitando pues que hubiesen conflictos de intereses o cualquier otro tipo de historia. Esto importa. El mismo token podía ser un security en una transacción, pero no en otra, dependiendo de las circunstancias económicas y las expectativas de los compradores. Durante los primeros 2 años, el caso parecía estancado. Ripple gastaba millones en abogados mientras su negocio se deterioraba. 9 exchanges deslistaron XRP. El volumen de trading cayó un 80%.
Yo tengo que deciros que todo esto no fue bien, porque yo compré XRP en 2022 a 0.36 y lógicamente a día de hoy he ganado mucho dinero con esta criptomoneda. 5%. Pero entre bambalinas se libraba una batalla por documentos que cambiarían todo. Después de 18 meses de batalla legal, los emails internos de la SEC fueron finalmente revelados. El contenido era explosivo. Hinman había consultado con Vitalik Buterin antes de dar luz verde a Ethereum. Ignoró advertencias de su propio equipo y mantenía conflictos financieros no revelados. Un memo interno admitía lo impensable. Existía un vacío regulatorio. La SEC carecía de autoridad clara sobre muchos activos digitales. La decisión de Torres provocó un terremoto en los mercados. XRP subió un 96% en un día. Exactamente. Pasando de 47 centavos a casi $95 centavos. El market cap aumentó 21.000 millones de dólares en tan solo 3 horas. Coinbase relistó XRP inmediatamente. Y todo prácticamente volvió a la normalidad. O sea, luego tuvimos muchos líos más, pero este ya fue como el punto y aparte, ¿no? Por así decirlo, en donde ya Ripple empezó a conseguir crecer un poquito. Eso sí, después de llegar a esos 0.95, rápidamente volvimos a caer. Ojo, Pero la celebración sería prematura. La SEC apelaría extendiendo la batalla. 5 años después del inicio, cuando parecía que ambas partes llegarían a un acuerdo para reducir la multa de 125 millones de dólares a 50 millones de dólares, la jueza Torres lo rechazó 2 veces. Su mensaje era claro: las partes no tienen autoridad para acordar no estar sujetas a la decisión final de un tribunal. El poder judicial no se doblaría ante presiones políticas. Finalmente, ambas partes retiraron sus apelaciones. El caso terminó no con una victoria definitiva, sino con un pragmático empate. Los números cuentan una historia épica. La caída inicial del 73% llevó a XRP desde los 65 centavos a los 17 centavos, dando otra nueva oportunidad de compra. Pero desde ese mínimo experimentó una recuperación del 1.338%, alcanzando cerca de los $3 en 2025. El market cap creció desde los 10.000 millones a los 190.000 millones. Esto es una auténtica locura, Y a día de hoy, ¿cómo estamos? Ya por mirarlo, vamos a irnos a CoinMarketCap en un momento. XRP, y fijaros que no está en su mejor momento, 4ª posición. Y, perdonad, que le he dado a Bitcoin sin querer. Por aquí lo tenemos en 88.000 millones, o sea, un buen cambio, Movimiento #XRPArmy, liderado por el abogado John Deaton. Una pieza clave, Movilizó a más de 75.000 holders que intervinieron legalmente. La jueza Torres citó sus testimonios en su decisión. La presión comunitaria había influido en la justicia. Aunque no eran parte del caso, las revelaciones sobre el trato preferencial a Ethereum plantearon preguntas incómodas. ¿Por qué Ethereum recibió claridad mientras XRP era perseguido? Y por esto quieren ahora la ley Clarity, para que no haya este mismo problema con otras criptomonedas, para que a todo el mundo se le aplique lo mismo y no hayan favoritismos, no hayan problemas legales con intereses en unos, en otros no. Básicamente intentar llegar a solucionar todo este punto. Los documentos Hinman sugirieron que las conexiones personales importaban más que la ley. Esto alimentó teorías de conspiración, pero también legítimas preocupaciones. Con lo del Ethereum Gate, si no me equivoco. Sobre equidad regulatoria. La distinción de Torres entre ventas institucionales y programáticas creó un framework que proyectos como Solana, Cardano y otros ahora estudian cuidadosamente. Las stablecoins, NFTs y tokens de gobernanza observan el precedente. El contexto de la venta importa tanto como el token mismo. La agencia obtuvo su multa de 125 millones de dólares. Ridículo para cerca de 2.000 millones de dólares que le habían llegado a solicitar en un principio. O sea, tened en cuenta, consiguieron bajar la multa de 2.000 millones de dólares a 125 millones. Estamos hablando de que, lógicamente, esto ya era para ellos una gran victoria, porque incluso habían llegado a conseguir que les dejasen tranquilos. En un principio tenían que estar avisando de todas las ventas que hiciesen a partir de ahora a particulares, es decir, a empresas privadas y demás. Y al ganar todo este caso, ya no tenía que hacer nada de esto. Pero perdió mucho más. Su credibilidad quedó dañada. El Congreso intensificó llamados para limitar su poder. La estrategia de regulación por ejecución fue expuesta como ineficiente y potencialmente ilegal. Gary Gensler enfrentaría
Yo creo que realmente los que perdieron, lógicamente, todo su proceso, ¿no? De ser buenos y demás, fue la SEC, la lió muchísimo y ya luego llegó Estados Unidos con Donald Trump a decir: Gary Gensler, estás despedido, vete de aquí, no queremos volver a tener esta clase de problemas más adelante. La creciente presión política Claro. para renunciar o cambiar de rumbo. Ripple no era solo víctima. Emails internos mostraron campañas sistemáticas contra competidores. Planes para señalar específicamente a Bitcoin y Ethereum revelaron que Ripple jugaba el mismo juego de lobby y manipulación que criticaba. Esta complejidad Estaba en los dos bandos. moral enriqueció la narrativa. No había héroes puros ni villanos absolutos. ¿Cuál fue el coste real de toda esta incertidumbre? 200 millones de dólares en gastos legales para Ripple, 50 millones de dólares perdidos en el partnership con MoneyGram, miles de empleos afectados en el ecosistema de XRP, años de innovación trasladados a jurisdicciones más amigables. Pero también hubo ganadores inesperados. Firmas legales especializadas en cripto florecieron. Exchanges internacionales capturaron volumen de Estados Unidos y países como No, claro, en todo esto siempre hay unos que la acaban liando y otros que se aprovechan del momento. Singapur y Suiza atrajeron talento y capital. El caso estableció principios que resonarán por décadas. Los tokens no son inherentemente securities. El contexto de la transacción determina su naturaleza legal. Los reguladores tienen límites. No pueden crear leyes por decreto administrativo. El poder judicial importa. Jueces independientes pueden frenar excesos regulatorios. La comunidad tiene voz. Lo mejor de todo esto es que la comunidad tenga voz ante cualquier tipo de ley de este estilo. La intervención de más de 75.000 holders demostró que los usuarios pueden influir en decisiones legales. La claridad tiene precio. La incertidumbre regulatoria cuesta miles de millones en innovación perdida. Y lo que perdió Ripple de poder estar ahora mismo seguramente top 2 de proyectos criptográficos si no hubiesen llegado a tener ningún tipo de problema de estos es una auténtica locura. Brad Garlinghouse declaró victoria. Este es el momento que hemos estado esperando. Una victoria para Ripple, para cripto. Pero la verdadera pregunta permanece sin respuesta. El caso de la SEC frente a Ripple expuso los fallos fundamentales de aplicar leyes del siglo XX a tecnologías del siglo XXI. Demostró que ni reguladores capturados ni corporaciones manipuladoras tienen respuestas definitivas. Reveló que el futuro de las finanzas digitales se decidirá no en salas de juntas o agencias gubernamentales, sino en tribunales donde jueces independientes equilibran innovación con protección. Bueno, ahora sí que hay que decir que con todo el tema de la ley Clarity, con esto ya sí que hemos conseguido tener un avance, ya que toda esta ley, en principio, estaba para intentar cambiar todos los errores y demás que habían llegado a ocurrir dentro de todos estos procesos. Por ello ahora tenemos a la SEC, que está investigando a según qué proyectos, y por otro lado tenemos a la CFTC, que son los que están regulando a otro tanto. Así que por el momento, creo que esto realmente son muy buenas noticias. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Quería enseñaros qué tal había ido todo lo que era la historia completa, ¿no? Del juicio entre Ripple y la SEC y todo lo que había llegado a ocurrir, y quería pues básicamente tenerlo por aquí en el canal, ya que actualmente estamos reaccionando a diferentes estilos de vídeos, contenidos y demás acerca de todo el mundo cripto. Creía que esto realmente iba a ser muy interesante, ya que todo el canal había sido dedicado a XRP durante muchísimo tiempo, pues qué menos que traerlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.